Muy bien. Este ejercicio para nuestro curso de ponencias internacionales. Entonces vamos a mostrar rápidamente una ponencia que hice en un encuentro en la Universidad Distrital de Bogotá acerca de la enseñanza del cuerpo en la física. Entonces haremos un breve recuento y les contaré qué hicimos. Muy bien, entonces, bien, usualmente las clases de física tienden a ser aburridas, tienden a generar en el estudiante unas condiciones corporales de estatismo, de estar quieto, y como lo digo en la diapositiva, algunas veces solamente moviendo los ojos y la boca y todo el tiempo sentado. Entonces, a partir de esa situación surge la pregunta, bueno, ¿y no es posible, no será posible generar una clase de física un poco más dinámica, más didáctica? Y viene la pregunta a la cual queremos responder, ¿sí? Y es esta. Entonces, ¿será posible aprender física mecánica en la universidad? Este es un curso para física mecánica en la Fundación Universitaria CAFAM, a través, con o desde el cuerpo. Esa es la pregunta que se plantea. Muy bien, entonces, a partir de esto, viene este cono de experiencias de Dale, que es un referente que hemos tenido ya desde los años 60, y es qué es lo que queda en el imaginario, qué es lo que uno recuerda. Entonces muchas veces solamente leer, oír o ver queda en el recuerdo un 30, un 40% a lo mucho, pero decir y hacer genera una mayor recordación. Entonces por eso se plantea esta actividad de hacer, aprender física mecánica, que es un curso transversal a muchas ingenierías a través del cuerpo. Y bien, ¿qué es lo que queremos hacer? Básicamente es una reflexión profunda del cuerpo en la academia, ¿sí? ¿Qué rol puede tener el cuerpo en la academia? Excelente. ¿Qué nos motiva a tratar de responder esta pregunta del aprendizaje de la física mecánica a través del cuerpo? Entonces, hay muchas motivaciones, ¿sí? Que las llamo un poco así, la motivación. Entonces, primero, generar clases más activas, un aprendizaje multimodal. La neurociencia, desde muchas perspectivas, nos dice que el aprendizaje multimodal es el que más perdura. Una memoria corporal y un análisis de lo que se hace desde el cuerpo. Muy bien. Entonces, para lograr eso, ¿qué se propuso? Entonces se propuso lo siguiente. Sencillamente, un taller que estuvo diseñado, desarrollado por 4 sesiones de 2 horas, ¿sí? Con estudiantes, 24 estudiantes de ingeniería de segundo semestre de la Fundación Universitaria CAFAM. ¿Y qué se buscaba con ellos? Con estos talleres. Entonces, con estos talleres básicamente queríamos evaluar 2 cositas: el clima del aula y algunos conceptos fundamentales para estos chicos de primeros semestres. ¿Cómo se hizo? Fácil. Un instrumento tipo Likert con 8 preguntas que ahorita vamos a ver qué resultados nos dieron. Perfecto, la teoría. Un poquito el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Entonces el objetivo en general, ¿cuál es? Estudiar 4 temáticas fundamentales. Una que tiene que ver con vectores, trayectorias, que son muy importantes en física mecánica. Otro con movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniforme acelerado, y uno que parte de este último, que se llama el movimiento vertical. Estos 4 elementos fueron los que se estudiaron a través de estos 4 talleres. Perfecto, entonces, ¿qué queríamos hacer en estos talleres? Entonces, indagar en estas 4 temáticas que acabamos de hablar y hablarlas desde perspectivas distintas, multimodales: visual, auditivo, kinestésico, de lectura y escritura, que es básicamente lo que se desarrolló aquí. Desde el punto de vista temático, estos 4 temas que acabé de mencionar, pero desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista de ecuaciones lógico-matemático y desde el punto de vista kinestésico. Muy bien. ¿En qué nos fundamentamos teóricamente para lograr estos talleres? Entonces, digamos que la macroteoría es el aprendizaje significativo de Ausubel. Después va decantando hacia el aprendizaje experiencial de Kolb, y luego vamos haciendo una reducción dentro del aprendizaje activo desde la perspectiva de Schwartz, que es que el estudiante es lo principal, no el docente, sino el estudiante es lo principal. Y aquí
Para este aprendizaje experiencial nos centramos en los estilos de aprendizaje de Fleming, ¿sí? Que básicamente él tiene una teoría llamada BARC, que es cómo nos relacionamos con la información. Esta información puede ser visual, auditiva, de lectura, escritura o kinestésica. De ahí sale la teoría BARC, que es en la cual nos concentramos para desarrollar estos talleres y específicamente digamos que centramos nuestra atención en el aprendizaje kinestésico, que es cómo yo puedo aprender con todo el cuerpo. Básicamente, generar reflexiones con todo el cuerpo. Muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño paneo sobre estas 4 actividades, ¿sí? La primera actividad, la segunda, tercera y cuarta, que desglosan estos 4 temas, ¿ok? La primera actividad, estaba relacionada con posición, desplazamiento y trayectoria. Entonces los chicos tenían primero que reflexionar, yo les ponía una tarea kinestésica de movimiento en el espacio, ¿sí? De ubicación en el espacio, y a partir de esas tareas ellos debían generar representaciones visuales, lógico-matemáticas, a partir de su reflexión del movimiento, de su propio movimiento en el espacio. Entonces, ¿qué generaba? Generaba pues ejercicios sencillos como este, se muestra en esta diapositiva. Si ellos se movían en el espacio, generaban representaciones visuales y después comparaban esto que ellos medían con sus unidades métricas, que era su propio cuerpo en el movimiento en el espacio, lo comparaban con las ecuaciones que ya conocían de antemano, que venían conociendo de antemano en el curso, ¿sí? Esto es movimiento de posición y desplazamiento. Nuestra segunda actividad tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué pasa cuando tú sí ya te puedes mover en el espacio, pero tienes una característica y es que tu velocidad es constante? Entonces, los ejercicios motivan a que desde múltiples formas a que la persona reflexione sobre qué significa la velocidad desde el punto de vista corporal y en relación con lo físico y en relación con lo matemático y en relación con las gráficas. Entonces aquí tenemos, se parte desde una reflexión kinestésica, se llega a una expresión visual que son gráficas que se utilizan mucho en la física y tienen que generar cálculos matemáticos a partir de esas reflexiones corporales que ya hicieron. Entonces aquí vemos algunos de los resultados. Los chicos se desplazan por el espacio en aire libre, en el espacio abierto, y generan gráficas de velocidad, tiempo y aceleración, tiempo. Y así ellos reflexionan sobre las diferencias de velocidad y aceleración. Muy bien, estas son reflexiones de ese mismo ejercicio desde el punto de vista lógico-matemático y al final su reflexión propia del ejercicio. El tercer tema es el movimiento uniforme acelerado. En este, ellos parten de lo kinestésico y relacionan su movimiento en el espacio con unas gráficas. Deben plasmar ese movimiento en el espacio en unos gráficos, ¿sí? Posteriormente los va a llevar a una reflexión. Entonces, algunos ejemplos de esta actividad están acá, ¿sí? Entonces se proponen algunos gráficos de movimiento que ellos deben realizar y a partir de él deben reflexionar sobre las gráficas de velocidad y tiempo y aceleración tiempo. ¿Para qué? Para fortalecer los conceptos de velocidad-tiempo, aceleración-tiempo y posición-tiempo. ¿A través de qué? De su propio cuerpo en movimiento. Muy bien, acá están algunas otras figuras relacionadas con los resultados de este ejercicio. Y por último, ya llevamos posición, trayectoria, movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, movimiento uniforme acelerado y por último el movimiento vertical. Entonces, claro, el movimiento de caída libre de los cuerpos a partir de ellos mismos. Entonces, ¿qué debían hacer? Ver cómo un objeto caía a partir de su propia altura, medir velocidades, analizar, observar, ¿sí? Entonces, aquí ellos lanzan objetos desde su propia altura. Es una relación kinestésica con ellos mismos, ¿sí? Y hacer reflexiones lógico-matemáticas. Este último ejercicio ya lleva un poquito más arriba del nivel porque el análisis iba encaminado no solo a una descripción desde lo gráfico, sino cómo este gráfico se modela a partir de cálculo de derivadas, cálculo diferencial, que es una abstracción más grande de ese concepto físico real hacia un concepto lógico-matemático. Y en
este punto veremos que a algunos estudiantes les costó un poquito más. Muy bien, entonces realizamos estas 4 actividades de 2 horas cada una y generamos después, evaluamos los talleres con una escala Likert que respondía básicamente 4 preguntas que tienen que ver con el clima del aula y otras 4 preguntas que tienen que ver con su aprendizaje sobre las temáticas, ¿sí? En general, ¿cuáles fueron los resultados? Entonces, tenemos que, no sé si se alcanza a ver en la imagen, que acá tenemos algunas franjas verdes. Esta es la escala tipo Likert con preguntas del 1 al 8. Estas primeras 4 tenían que ver con la relación de su aprendizaje con las temáticas abordadas, y estas últimas 4 tenían que ver con el clima del aula. Entonces, como se evidencia, la gran mayoría estuvo entre mucho en cierto modo, algunos no sabían, algunos no mucho en algunas respuestas, y muy pocas en absoluto y en no mucho. Entonces, en general, ¿qué podemos percibir de este ejercicio? ¿Sí? Ya veremos acá. En general podemos percibir de este ejercicio varias cosas. Entonces, uno es que el 88% de los estudiantes, por lo menos el 88% de los estudiantes, se sintieron cómodos haciendo este ejercicio con esta propuesta de talleres kinestésicos. De esos, el 92% repetiría, vería otra temática del curso de física mecánica con esta metodología de aprendizaje, ¿sí? Y de aquí, en general, digamos que el 75% de los estudiantes consideran que aprendieron mucho o en cierto modo las temáticas abordadas, que es un porcentaje, pues digamos que sustancial. Esto, junto con algunas reflexiones de los estudiantes, que en una partecita pueden expresar libremente qué actividades les parecieron interesantes, con cuáles no aprendieron. Pues algunas que reflejamos aquí, por ejemplo el laboratorio, porque pude poner en práctica algunas leyes como las de Galileo de caída de los cuerpos, ¿sí? Con el movimiento representado en gráficas, ¿sí? Con la explicación de los pasos indicando velocidad de tiempo, que es su misma reflexión de cómo se mueve uno en el espacio. Algunas reflexiones de estos estudiantes frente a las actividades del taller. Y pues finalmente algunas actividades realmente no lograron trascender, y que eran las más complejas, sobre todo las temáticas relacionadas con esa abstracción matemática de las derivadas, ¿sí? Sin embargo, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con estos resultados de esta actividad, ¿sí? Un 88% cómodos en clase, 92% que repetiría, y un 75% que considera que aprendió las temáticas que abordamos en estos 4 talleres. ¿Qué nos queda? Entonces, reflexión sobre esta experiencia, reflexión sobre cuál es el papel del cuerpo, en la enseñanza de la física, ¿sí? Es necesario replantearse esto, ¿sí? ¿Hasta dónde podemos profundizar en este análisis del cuerpo en la enseñanza? Y, por último, pues bueno, diversidad de aprendizajes, maneras distintas de evaluar y generar procesos de reflexión en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, algunas referencias. Muchas gracias por la atención prestada. Quería compartirles esto, que es el trabajo que realicé en la universidad, como trabajo en la maestría también. Y bueno, todas las sugerencias bienvenidísimas. Muchas gracias.